bendiciendo en este día en su palabra. Le invito a que cierre sus ojos y podamos orar a Dios. Bendito Dios, gracias le damos, Señor amado, porque usted es bueno para con nuestras vidas, Señor. Y cómo no agradecer, Señor, si un día que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, fuimos delante de sus ojos hallados en gracia, Señor, y fuimos salvos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Señor. Gracias damos porque aquel día, Señor, nosotros fuimos llamados hijos suyos, Señor, y ahora somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos, oh Señor amado, y queremos que también usted en esta tarde bendiga su palabra, Señor. Utilice mi vida, Señor, para poder traer gloria y más gloria a usted, Señor. Dios, lo rogamos y pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para nosotros no es ajeno, ¿cierto?, ver lo que acontece y a través de las noticias, que la sensación de seguridad cada vez se está perdiendo. Es mayor la sensación de inseguridad que la que vivimos hoy en día. Siempre hay un dicho que lo pasado siempre fue mejor, pero la verdad es que en algunos ámbitos eso se torna una verdad, porque pareciera ser que antes había más seguridad. Y nosotros no estamos ajenos a poder sufrir la delincuencia, ser víctima de la delincuencia y de las cosas que están ocurriendo hoy en día en nuestro país. La pregunta que nosotros nos pudiésemos hacer es cómo nosotros estamos actuando cuando nos pasa algo malo en nuestra vida. Cómo nuestra fe reacciona ante cosas negativas en nuestra vida. O quizás usted ahora está pasando cosas probablemente negativas en su vida, y cómo está reaccionando su fe. Y hoy vamos a meditar en un libro que es corto, que es del Antiguo Testamento, es en Habacuc. Y le voy a invitar a que usted vaya al libro de Habacuc. Vamos a leer la última parte del libro de Habacuc, pero vamos a considerar el libro completo. Vamos a leer el capítulo 3, del versículo 16 al 19. De hecho, tenemos un himno que justamente extrae de estos versículos y lo cantamos también a menudo. Dice así la palabra de Dios: Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo enviará con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc, que es el profeta que escribió este libro, vivió en un tiempo muy complejo en Judá, cuando ya había existido la separación entre el reino del norte y el reino del sur. Y Judá estaba siendo asolada por la violencia, tanto en Judá como en Jerusalén. Ellos habían seguido la desobediencia aún más, ¿cierto?, ante Dios, y obviamente rechazaban los mandamientos que Dios había puesto. Y de alguna forma el tejido de la sociedad había sido dañado y había sido penetrado por cosas horrendas que es lo que estaba viviendo Judá.
y Jerusalén. Y el profeta vivió y habló en estos tiempos difíciles previo a la inminente invasión que iba a sufrir el pueblo de Judá a través del reino babilonio. Este relato, ¿cierto? Se centra más o menos en los años en cuando el rey Josías reinaba en Judá. Y después que lo sucedió Joacim en los años 609 antes de Cristo. Josías había sido un rey justo, un rey que había caminado en los caminos de Dios. Recuerda usted que nosotros vemos en la Escritura que el reino del norte, ¿cierto? Cada vez que había la sucesión de un rey, hacía lo malo ante los ojos de Dios, pero en Judá había sido algo diferente porque habían reyes que sí deseaban poder cumplir la palabra de Dios. Y Josías era un rey justo que había gobernado y había administrado la justicia según la ley que Dios le había puesto al rey. Entonces, le decía que la fecha de este libro está más o menos en esos años, en el año 607, ¿cierto? Antes de Cristo. No se sabe mucho acerca del profeta Habacuc, pero su nombre significa cálido abrazo. Y a pesar de la situación que estaba viviendo Judá y Jerusalén, el significado tiene un sentido particular en las conclusiones que tiene Habacuc frente a lo que estaba sucediendo en aquel entonces. En el libro del profeta Habacuc vamos a encontrar de que él hace un cuestionamiento ante lo que Dios estaba por hacer. Él empieza de alguna forma a quejarse de lo que el pueblo de Judá estaba haciendo en contra de la palabra de Dios. Vemos ahí en el capítulo número 1 que el profeta manifiesta una queja por no querer seguir presenciando la desobediencia y las atrocidades que había cometido el pueblo de Judá. Miren, vaya allí a Habacuc, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Y hay una expresión que Habacuc ocupa acá que dice ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice Habacuc. Miren lo que dice el versículo 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad? Habacuc decía, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito y contienda se levanta. Por lo cual, dice Habacuc, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y esta expresión, ¿cierto?, que señala Habacuc cuando dice ¿hasta cuándo?, ¿cierto?, es algo que comúnmente uno puede expresar y uno puede decir en circunstancias difíciles y complejas de nuestra vida. Nosotros muchas veces decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a poder soportar? ¿Hasta cuándo yo voy a estar soportando a un jefe que a lo mejor me hace la vida imposible? ¿O hasta cuándo yo voy a estar soportando todas estas humillaciones que estoy viviendo? Bueno, Habacuc, él decía, ¿hasta cuándo yo voy a ver estas perversidades? ¿Hasta cuándo voy a ver estas cosas que está haciendo el pueblo? Es una queja totalmente atendible ante los ojos de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 13, versículo 1 y 2, el salmista dice, de nuevo esta expresión dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo serán enaltecidos mis enemigos sobre mí? De manera que esta es una expresión que nosotros vemos frente a situaciones que nosotros podemos estar viviendo o que vamos a vivir o que hemos vivido
de poder decir ¿hasta cuándo? ¿O alguna vez usted no ha dicho esta palabra ¿hasta cuándo? O quizás no lo ha dicho así, literalmente así ¿hasta cuándo? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué sigo viviendo estas cosas? ¿Por qué sigo viviendo esta especie de maldición en mi vida donde todo sale mal? Y Habacuc, en esa situación compleja que él estaba viviendo, él exclama esta expresión. Y podemos notar que esta expresión ¿hasta cuándo? De Habacuc nos lleva a pensar y nos lleva a ver de que esto ya venía sucediendo hace bastante tiempo. No dice exactamente cuánto es el tiempo que venía el pueblo haciendo estas cosas malas, pero cuando vemos, dice ¿hasta cuándo? Quiere decir de que ya venía hace un buen tiempo sucediendo estas cosas en medio del pueblo de Israel. Una situación similar, ¿cierto?, era lo que vivía Jeremías cuando tenía en presencia de él la rebeldía del pueblo de Israel, cuando aún él era enviado a entregar el mensaje de Dios y él lo que recibía era burlas. Y Jeremías, de alguna forma, esa expresión ¿hasta cuándo? Jeremías también se quejaba con Dios, porque lo enviaba a predicar y él se burlaban de él, y cada vez Dios lo mandaba de nuevo a predicar y se burlaban de él. Por eso que Jeremías, en Lamentaciones, ¿cierto?, se dice que es el profeta llorón. No es que sea el llorón, sino que la situación que él estaba viviendo, también como lo vivía Habacuc, era situación compleja. Pero a pesar de la angustia que le traía a la vida de Habacuc, la situación que estaba él presenciando y viendo en el pueblo, Dios no parece atender esa queja. Y lo digo en esos términos. Al parecer, Dios no parece atender esa queja, ya que en el texto señala de que Él envió juicio sobre el pueblo de Judá. El pueblo de Judá estaba corrompido. El pueblo de Judá estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y frente a la queja de Habacuc, Dios responde con un juicio. Y dice la palabra del Señor, ahí en el libro de Habacuc, dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Esa fue la respuesta de Dios ante la queja de Habacuc. Dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es decir, en vez de poder apaciguar, de poder responder una petición tan atendible de Habacuc, Dios estaba respondiendo con traer más violencia, más juicio sobre Judá. No estaba respondiendo como quería Habacuc que se le respondiera, sino que Dios dice, voy a levantar a los caldeos, que eran los babilonios, para que vengan y los destruyan a ustedes. Esa es la respuesta de Dios ante la queja de Habacuc. De alguna forma es como si es que nosotros estuviéramos pasando dificultades, problemas en nuestra vida, enfermedades, estuviéramos complicados con todas esas cosas y clamáramos a Dios, estuviéramos clamando a Él que Él solucionara nuestros problemas, que las enfermedades ya no estuvieran, y es como que si Dios respondiera con más enfermedades y más problemas a nuestras vidas. De alguna forma eso era lo que estaba viviendo Habacuc. Estaba viviendo esa situación. Para nosotros, hermanos, muchas veces estas cosas no tienen lógica. Y es porque nosotros las miramos con nuestros ojos. Pero Dios hace todas las cosas conforme a su consejo. Y Él no pide absolutamente ningún consejo de nada, porque Él lo sabe todo. Dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, Dios tenía un plan
Él estaba haciendo una cosa que en ese momento Habacuc no estaba entendiendo y no iba a entender. Porque nuestra mente es limitada para poder entender a Dios. Lo hemos visto mediante los estudios acerca de los atributos de Dios. Dios es incomprensible, nosotros no podemos comprender, por más que nosotros queramos entender las cosas que hace Dios, no podemos. No podemos entender. Era obvio que frente a lo que iba a hacer Dios, Habacuc no entendiera lo que estaba pasando, porque nuevamente él va a reclamar a Dios. Dios le responde que le va a responder con juicio sobre el pueblo de Judá. Y después de eso Habacuc nuevamente va ante Dios en oración y dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces estas palabras nos muestran una sinceridad de Habacuc. Una sinceridad que muchas veces falta en nuestra vida. Porque a pesar de las situaciones que estamos viviendo, muchas veces, y lo doloroso que puede ser pasar por pruebas, por dificultades, muchas veces en nuestras oraciones son como rutinarias, pero vemos acá en Habacuc una sinceridad, al decir: Dios, tú que aborreces el pecado, aborreces la violencia, menosprecias, ¿cierto?, a todo aquel que hace maldad, y tú me vas a traer más maldad. O sea, había una sinceridad absoluta en Habacuc de poder expresar estas palabras. Sinceridad que muchas veces nos falta en nuestra vida, hermanos. Muchas veces vamos ante Dios en oración y nuestras oraciones parecen repetitivas y no somos sinceros, a pesar de que Dios obviamente sabe, porque antes que nosotros digamos una palabra, ya Dios sabe lo que nosotros vamos a decir. Antes que pensemos algo, Dios ya lo sabe lo que nosotros vamos a pensar. Pero aún así, sabiendo aquellas cosas, nosotros no somos sinceros con Dios. No somos sinceros en poder expresar lo que estamos viviendo, expresar lo que nos está pasando. Habacuc fue sincero, estaba siendo totalmente sincero con Dios al poder expresar estas palabras. Posteriormente, en el capítulo 2, después de que Dios le revela lo que iba a ocurrir, está un texto que es clave en este libro, que es clave. Mire, vaya conmigo al capítulo 2 de Habacuc. Versículo 4. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Sin duda, hermanos, esta declaración de Dios es clave para Habacuc, que él entendiera que la única esperanza está en Dios. En medio de la desolación, la única esperanza para Habacuc y el pueblo de Dios era Dios. Esta declaración nosotros la podemos encontrar en el Nuevo Testamento de una manera cohesionada con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dice el apóstol Pablo, mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 37 y 38, dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo, dice, vivirá por fe. Y si retrocede, me agradará
no agradará mi alma. De manera de que esta expresión, el justo por la fe vivirá, tiene algo importante y un mensaje profundo que debemos nosotros entender. Y es que nosotros debemos caminar por fe en nuestra vida. Dios estaba mandando juicio a Judá y Él dice en su palabra, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Es por eso, hermanos, que para algunos incrédulos, si no todos, es imposible que puedan entender que nosotros, hermanos, estemos depositando fe en Dios a cual nosotros no hemos visto. Para un incrédulo, una persona del mundo que no entiende, y lo veíamos, ¿cierto?, en las citas que hacía nuestro hermano Manuel en el Evangelio, parece locura para los demás. Pero un incrédulo no va a entender cómo es que nosotros estemos depositando fe en un Dios que no hemos visto. Y la respuesta ante eso está en la palabra de Dios, porque dice en Hebreos 11, versículo 1, es pues, ¿qué cosa? La fe, la certeza de que lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. En el capítulo número 11 del libro de Hebreos podemos ver los hombres y mujeres piadosos que aparecen descritos, que creyeron ellos, hermanos, en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres, hombres de fe y mujeres de fe, que creyeron en algo que ellos no habían visto, en algo que ellos ni siquiera iban a ver, pero creyeron y tenían la certeza en la redención de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían la certeza, ellos estaban viendo por fe hacia el futuro. Nosotros vemos por fe lo que sucedió en el pasado. Y por eso es que es incomprensible para el mundo que hombres y mujeres, como lo estamos hoy acá, podamos tener fe en un Dios que nosotros no hemos visto. Pero este don de Dios, que es la fe, nos lleva a creer absolutamente en Él. Más que cualquier cosa en este mundo, Dios es más real que cualquier cosa en este mundo que nosotros podamos ver. Es 100% confiable que nosotros podamos depositar nuestra fe en el Dios vivo, en el Dios creador y consumador de todas las cosas. A veces, cuando todo se ve oscuro y perdido, hermanos, nos cuesta poder manifestar también nuestra fe. Nos cuesta poder manifestar nuestra fe, que es el don de Dios. Sinceramente, hermanos, ¿no hemos sentido así alguna vez? Donde hemos pasado situaciones difíciles y cuando se ve se ve probada nuestra fe, encontramos que muchas veces nuestra fe es débil, que nuestra fe no es tan fuerte como nosotros creíamos que teníamos fe. A veces, hermanos, pienso que Dios es tan misericordioso con nosotros, hermanos, en estos tiempos, porque, hermanos, si nos tocara vivir una pequeña porción de lo que vivieron hombres de fe en el pasado, ciertamente nosotros hubiésemos tirado la toalla. Porque muchas veces nuestra fe es débil. Es débil. A veces es tan fácil, hermanos, poder animar a un hermano que está pasando en angustia y que tenga fe, pero cuando nosotros somos los que estamos viviendo procesos de angustia, nuestra fe se ve debilitada. Es fácil, ¿no? Es fácil decirle a un hermano, sí, tenga fe. Pero ¿qué pasa cuando nos pasa algo a nosotros? Cuando nuestra fe se ve puesta a prueba. Muchas veces declinamos. Puede ser la enfermedad de un hijo. Puede ser la enfermedad de mi esposa o del esposo. Puede ser la enfermedad terminal de un ser querido. Y esa noticia que en algún momento cambia todo, nuestra fe
no es suficiente para poder soportar muchas veces las situaciones complejas y difíciles en nuestra vida. Muchas veces miramos con un ojo tan crítico la vida del apóstol Pedro cuando vemos sus errores, pero si soy sincero, si hubiese sido yo quien hubiese estado en la barca y hubiese pedido yo caminar por las aguas, yo creo que no hubiese dado ni siquiera medio paso y me hubiese hundido. A veces somos críticos en mirar a hombres de fe. Y somos críticos con poder decir, quizás yo lo hubiese hecho mejor, o quizás yo hubiese corrido a Dios. Pero si yo hubiese estado ahí, o si usted hubiese estado ahí, si quiere colocarse usted en ese ejemplo, ciertamente hubiésemos hundido, no hubiésemos siquiera dado un paso y nos hubiésemos hundido. Es por eso que debemos pedir que Dios aumente nuestra fe, que Él pueda aumentar nuestra fe, como lo hicieron sus discípulos. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo pidieron que Él les aumentara la fe. De igual forma nosotros, hermanos, debemos pedir de que Dios nos aumente la fe. Nos aumente la fe. A veces creemos que porque tenemos cierto nivel, cierto de oración, de lectura de la palabra, creemos como que estamos bien, como que no nos pasa nada. Yo siempre he pensado, hermano y hermana, que si viniese algo terrible a mi vida, algo complejo a mi vida, muchas veces veo y me examino. Digo, mi fe quizás no me aguantaría a poder pasar algo difícil y complejo. Es por eso que debemos dar gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios porque Él nos mantiene con bien. Porque quizás si viniese una prueba difícil en nuestra vida, hermanos, quizás cómo estaríamos. Quizás cómo reaccionaríamos. Por eso que debemos dar gracias a Dios. Judá iba a ser destruida, pero la palabra del Señor dice que el justo vivirá por la fe. Pese a la situación compleja, difícil que estaba viviendo el pueblo, el justo iba a vivir por la fe. La confianza en Dios. Era terrible lo que iba a acontecer a Judá, pero todo lo que hace Dios, hermanos, todo lo que hace Dios es bueno, agradable y perfecto. Todo lo que Él hace es bueno. Aunque muchas veces no tenga explicación lo que hace Dios en nuestras vidas, pero es bueno. Y es bueno en gran manera, porque Él puede hacer todas las cosas como a Él le parece. Y muchas veces podemos ser criticados incluso, hasta en el círculo cristiano, porque muchas veces nosotros señalamos que Dios puede incluso traer mal sobre nuestras vidas, como lo trajo en hombres de fe, como lo trajo en ciertas circunstancias del pueblo de Israel. Porque mire lo que dice Isaías 45, versículo 5. Vaya conmigo ahí. Dios hace lo que Él quiere, porque Él es Dios y porque Él es hacedor de todas las cosas. Isaías 45, 5 dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. O sea, Dios así puede traer bien a nuestra vida, pero puede traer la adversidad a nuestra vida. Job, capítulo 23, versículo 13. Pero si él determinara una cosa, ¿quién lo hará cambiar?
Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en la ley. Hermanos, Dios no estaba siendo insensible ante la petición de Habacuc al no responder exactamente su oración. Hermanos, Dios estaba respondiendo su oración, pero no de acuerdo a como Habacuc la estaba pidiendo. Porque eso pasa en nuestra vida. Podemos pedir a Dios algo en oración, pero muchas veces Dios nos responde con algo que nosotros quizás no estamos pidiendo exactamente. Y es porque Dios hace mejor las cosas. No sé si ustedes se acuerdan, pero antiguamente existían los proyectores de diapositiva. No sé si se acuerdan ustedes. Con esto capaz que se me cayó el carnet totalmente. Existían los proyectores de diapositiva. Hoy existe el PowerPoint, ¿cierto? Que es lo que nosotros proyectamos acá, pero antes existían los proyectores de diapositiva. Y estos tenían las diapositivas, ¿cierto? Que eran unas, claro, eran como fotos así, cuadraditos que se iban colocando, ¿cierto? Y tenían un sonido particular que cada vez que pasaban, sonaba ese. Y la capacidad que tenía los proyectores antiguos eran solamente de 50 diapositivas, no tenían más que eso. De alguna forma quiero ejemplificar lo que estaba pasando a Habacuc. Habacuc solamente estaba viendo una sola diapositiva. Dios, que es director de todas las cosas, Él lo ve absolutamente todo. Él ve la película completa, hermanos. Nosotros solamente estamos viendo una sola cosa. Estamos viendo el momento difícil que estamos viviendo, pero Dios ve absolutamente todo. Él conoce el final de las cosas. Hermanos, nosotros tenemos la garantía de que Dios va a triunfar porque Él nos contó a través de su palabra el final de la historia. Él va a triunfar. Nosotros ya conocemos el final de esta historia. Y así también en nuestra vida, cuando pasamos momentos difíciles, complejos, Él sabe absolutamente todo. Y todas las cosas que van a pasar y que van a ocurrir en nuestra vida, aunque muchas veces sean difíciles, aunque muchas veces traiga mayor enfermedad, pero hermanos, va a ser por nuestro bien. Y al final de las cosas Dios va a traer más gloria para Él. No es que Él necesite más gloria, Él es glorioso, pero cuando Él hace las cosas trae mayor gloria hacia Él. Mayor gloria. Eso es lo que estaba ocurriendo en Habacuc. Él estaba trayendo juicio sobre Judá. Pero solamente Habacuc estaba viendo una parte de la historia, que es lo que nos pasa a nosotros. Que no tenemos capacidad de poder visualizar lo que va a venir en el futuro, pero Dios sí lo sabe. Y por lo tanto nosotros podemos tener esperanza en Él. Esperanza en Él, de que Él va a hacer mejor las cosas. Dios siempre obra de manera que nosotros no podemos entender, hermanos. Normalmente nosotros no entendemos lo que Dios hace en nuestra vida. Él puede al mismo tiempo mostrar toda su misericordia y a la vez mostrar toda su ira. Y eso es lo que pasa en la cruz. Por eso es que nosotros no entendemos lo que pasa en la cruz. Porque en la cruz Dios muestra toda su misericordia. Cuando nosotros que éramos enemigos y que nosotros debiésemos haber sido crucificados, Dios muestra toda su misericordia al traspasar toda la justicia de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros. Y toda nuestra injusticia, nuestra inmundicia, fue sobre la vida de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que es glorioso el Evangelio y a la vez nosotros no podemos entender cómo es que Dios al mismo tiempo muestra toda su misericordia y al mismo tiempo toda su ira. Porque en la crucifixión fuimos salvados, pero la ira de Dios recayó absolutamente toda
en su Hijo amado. Es por eso que nosotros cantamos y decimos, ¿por qué me da de su favor? No puedo contestarlo. ¿Por qué me da de su favor? No puedo contestarlo. Es algo que nosotros no podemos comprender y entender. Y es porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y sus pensamientos no son mis pensamientos. Y eso es lo que estaba pasando en Habacuc. Estaba pasando con el profeta Habacuc. Habacuc no estaba, ¿cierto?, él viendo la película completa, pero lo que Dios estaba entregando a través del mensaje y del juicio es que solamente Habacuc tenía que tener esperanza en Dios, esperanza en Él. Mire, leamos nuevamente el texto base que teníamos, el versículo 16 del capítulo 13. Es por eso que tiene sentido ahora las palabras finales del profeta Habacuc, que es una conclusión totalmente coherente con lo que estaba pasando. Él se había quejado, él se había de alguna forma cuestionado todas las cosas que estaba viviendo, pero él entendió finalmente que todas las cosas que provienen de Dios son buenas. Nuevamente el versículo 16 dice: oí y se conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Eso comprendió Habacuc, que ahora iba a estar quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo lo que lo enviará, cuando suba al pueblo el que lo enviará con sus tropas. Aquí viene algo que nosotros hemos cantado. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, a pesar de todas esas cosas terribles que iban a suceder, a pesar de todo lo malo que iba a ocurrir, dice Habacuc, con todo, dice él, con todo lo que pase, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc estaba recordando la salvación de Dios. Y es que en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, hermanos, debemos recordar al Dios de nuestra salvación. Debemos recordar de que nosotros merecíamos la muerte. Y todo lo que nos pasa en esta tierra, hermanos, es bueno. Es bueno. A pesar, como le decían delante, a pesar de la enfermedad de un hijo, a pesar de un cáncer que pueda estar rondando o que pueda estar presente en nuestra familia, o que un hijo tenga una enfermedad terminal y que vaya a morir, con todo, hermano, con todo lo que pase, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación, dice Habacuc. Porque allí está mi gozo. Allí está mi gozo, hermanos. Puede ser difícil, complejo lo que estemos viviendo, pero Dios es nuestra esperanza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él solo debía confiar en Dios. En ese momento difícil, Habacuc solo debía confiar en Dios. Con todo yo me alegraré en Jehová. Hermanos, alegrarnos en tiempos de angustia pareciera ser un sinsentido. ¿Cómo es que yo me puedo alegrar si es que me está pasando algo malo? ¿Cómo es que yo me puedo alegrar cuando las cosas no andan bien, cuando recibo una noticia pésima en mi vida? Pero Dios, hermano, nos enseña a poder alegrarnos en Él. Nos enseña a poder gozarnos en Él, aún en la angustia. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido
dice el apóstol, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido. Debemos aprender a gozarnos, a alegrarnos en todo tiempo, hermanos. Aún en la angustia, aún cuando las fuerzas decaen. Job, que es un hombre que comprendió y entendió los propósitos de Dios, a pesar, hermanos, que lo perdió todo, su familia, todo lo que él tenía, pero él comprendió los propósitos de Dios. Dios nos ayuda a poder entender sus propósitos, hermanos. Dice el libro de Job, capítulo 42, versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios le había enseñado a Job a depender aún más de él. Y es porque nosotros debemos ser enseñados. Y cuando pasamos dificultades en nuestra vida, nosotros podemos ser enseñados. La pregunta, hermano, podría ser, ¿cómo es que nosotros aprendemos? ¿Cómo es que nosotros podemos aprender? Y yo creo, mis hermanos, que cada vez que pasamos por pruebas y dificultades en nuestra vida, aún sean difíciles y complejas, que aún incluso dejen cicatrices en nuestras vidas, estoy seguro que hemos estado aprendiendo de depender aún más de Dios en tiempos difíciles. Aún más de Dios en tiempos difíciles. Una vez, cuando pasamos un momento difícil junto a mi esposa, cuando recién nos casamos, un hermano en Cristo en aquel entonces me dijo, y que nunca se me ha olvidado lo que me dijo, Dios moldea el carácter del cristiano en las dificultades. Es en las dificultades cuando nosotros aprendemos a depender más de Dios. Es en las dificultades cuando vemos la gracia de Dios. Es en las dificultades cuando vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿O acaso cuando hemos pasado por pruebas y salimos de las pruebas no salimos victoriosos? Y sentimos que hemos aprendido de Dios a depender de Él, como lo hacía Job, como lo hizo Job, que él aprendió a poder depender aún más de Dios. Por eso es que Habacuc comprendió esto, hermanos. Y usted y yo podemos comprender y podemos ser enseñados y podemos alegrarnos en Dios. Yo no sé la situación difícil que usted está pasando. Yo no sé si a lo mejor hay una enfermedad en su vida. Pero lo que yo puedo mencionar en esta tarde es que es a través de la palabra de Dios que Dios nos señala de que tengamos fe en Él, esperanza en Él, que Él responderá. Y cuando estemos en esa espera, aprendamos a depender de Dios y aprendamos también a aceptar la voluntad de Dios. A aceptar la voluntad de Dios. Para concluir, hermanos, quisiera mencionar algunas aplicaciones a la luz de lo que nosotros hemos visto en esta tarde. Hermano, cuando estemos pasando pruebas, seamos sinceros con Dios. Seamos sinceros con Él. Habacuc no escondió en sus oraciones su queja. No escondió en sus oraciones su queja y su asombro por lo que Dios iba a hacer. Por lo tanto, vayamos a Dios sinceramente cuando oremos a Él. Y seamos sinceros con nuestro Dios en lo que estamos viviendo, hermanos. Dios conoce nuestra vida, lo decíamos, Dios conoce nuestra vida, pero el hecho de ser sinceros con Dios, con nuestras palabras, a poder reconocer lo que nos hemos equivocado, nos lleva a tener, hermanos, una comunión más con Dios. Y porque no estamos hablando con un Dios allí que está
como nosotros lo vemos en dioses paganos allí, quietos, sin hacer nada, inmóvil, sino que Dios se compadece de nosotros. Dios se compadece de lo que estamos viviendo. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a depender aún más de Él. Por eso es que seamos sinceros cuando oremos a Dios. Dejémonos, hermanos, también moldear en medio de las pruebas por Dios. Job, a pesar de ser un hombre recto ante los ojos de Dios, fue puesto a prueba y fue moldeado por Dios. Que en cada prueba que pasemos, en dificultades en las que estemos, dejémonos moldear por Dios. Moldear nuestro carácter. Bueno, nosotros estamos en proceso de santificación. Cada día debemos ser santificados. Y estamos en proceso de santificación. Quizás sería impactante para nosotros que Dios nos mostrara en un gráfico en qué proceso de santificación estamos. Quizás estamos ahí ni siquiera empezando. Necesitamos ser moldeados en las pruebas por nuestro Dios. En las dificultades debemos ser moldeables para poder entender los propósitos de Dios. Y porque si yo, pasando por dificultades y problemas, solamente me centro en solucionar los problemas, hermano, no estoy dando cabida a poder ser moldeados por Dios, a poder recibir un consejo de alguien más, porque solamente me estoy enfocando en resolver los problemas, en las dificultades y mi pesar, y cada día me pesa más las dificultades, pero si en ese momento no soy moldeable, hermanos, quiere decir de que tengo un corazón totalmente apartado de Dios. Porque en medio de la dificultad debemos ser moldeables. Un tercer principio que nosotros podemos encontrar en este libro, que confiar en Dios en medio de las dificultades y pruebas, aunque, hermanos, no veamos ni un sentido en lo que está pasando, pero Dios está haciendo mejor las cosas. Y debemos confiar en eso. Debemos confiar de que Dios está haciendo mejor las cosas y confiar en Él. El justo, por la fe, vivirá. Y nosotros no andamos por vista, sino andamos, ¿cómo dice la palabra? Andamos por fe. No por vista, andamos por fe. Andamos por fe. José, ¿cierto?, quien fue vendido por sus hermanos, parecía que tenía todo perdido allí en Egipto. Pero él comprende los propósitos de Dios y él le manifiesta a sus hermanos que ellos querían el mal para él, pero Dios lo encaminó para bien. Comprendió en medio de la dificultad el propósito de Dios, hermanos. Y eso se logra aprendiendo, hermanos, en la dificultad a depender de Dios. A depender de Dios. A veces las pruebas vienen a nuestra vida, pero vienen para poder enseñarnos también. A colocar a prueba nuestra fe, pero también para enseñarnos. Dios nos bendiga a cada día a depender de Dios, a depender únicamente de Él. Oremos. Bendito Dios, Señor, reconocemos ante usted que somos frágiles, que somos débiles, Señor. Y quizás podemos reconocer en esta hora que aún pasando pruebas somos orgullosos en nuestra vida. Muchas veces somos orgullosos de recibir la ayuda suya, Señor. Perdónenos porque pecamos al poder creer y confiar en nuestra prudencia y no confiar en que usted hace mejor las cosas, Señor. Dios, sé que en medio de las pruebas y las dificultades aprendamos a depender aún más de usted, Señor. A depender y tener esperanza en Él, Señor. En usted, Señor. Aunque este mundo
cada día se incline más al mal, aún así tenemos esperanza en usted, Dios, porque conocemos el final y porque usted nos garantiza que si nuestra fe está depositada en usted, nosotros tenemos esperanza. Oh Dios de la gloria, oramos a usted en esta tarde para que nos enseñe a depender aún más de usted, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.